Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de Chats en FindaSense. Hoy nos encontramos con José Antonio Lembardía, que es CMO del Grupo ODIA. José Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad, disfrutando aquí de la mañana y de las vistas. Bueno, pues gracias por venir. Hemos leído en tu LinkedIn que te consideras un apasionado de la construcción de marcas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué es para ti una marca o la construcción de marca? Bueno, pues como dices la verdad en LinkedIn, ¿no? Me encanta el construir marcas fuertes en ese sentido. Y para mí una marca es cómo se ve casi desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Del cliente, es cómo la perciben ellos, ¿no? Y al final es la percepción de todos esos intangibles que comunica la marca, ¿no? Entonces al final la marca vive o la marca es lo que viven los clientes de ella, ¿no? Todo ese conjunto de percepciones, de valores, de atributos que perciben los consumidores. Da igual lo que queramos nosotros construir, lo importante es cómo es la percepción que tienen ellos. La marca Día está dentro del sector de consumo y vive una revolución brutal. ¿Cómo la vives tú desde tu posición? Bueno, pues la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando vine al sector de retail. Nunca había tenido experiencia en retail, había estado antes en sectores muy dinámicos como son teleco como es la banca, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el nivel de dinamismo que hay en retail, ¿no? No solo por el ritmo que ofrecen todo el resto de competidores, que la verdad el nivel es muy alto en España, de los competidores de retail que hay, sino porque el propio sector, para avanzar, necesita reinventarse y generar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos modelos continuamente, ¿no? Es un mercado que en España está estancado porque la población es la que es y la gente come lo que come, y entonces la única forma de crecer es a través de la innovación, ¿no? Y eso le mete un dinamismo al sector tremendo, aparte de que hay una competencia feroz, ¿no? Y eso también lo hace muy divertido. Hay mucha competencia, el consumidor está cambiando. ¿Cómo ves tú al consumidor actual, el perfil de consumidor y lo que te estás encontrando cada día? ¿Cómo lo conocéis? Pues a ver, es muy difícil hablar cuando se habla en grocery retail, en alimentación, del consumidor. Nunca hay un consumidor, ¿no? Y el consumidor nunca es igual en todas partes, ¿no? Entonces eso hace que sea muy difícil. ¿Ese consumidor ha cambiado? No. Lo que pasa es que hay muchos tipos de consumidores nuevos que van entrando en el mercado, ¿no? No tiene nada que ver, como por ejemplo ha ido cambiando cómo consume lo que llamamos los seniors en ese sentido, o la aparición de los millennials en el momento del consumo. Es decir, al final tienes muchos segmentos de población que tiene cada uno un comportamiento diferente, ¿no? Y luego lo que tienes son muchas modas o tendencias que entran y rompen en el mercado, ¿no? ¿Esas serían las dos diferencias de consumidores grandes, esos seniors y esos millennials, o hay mucha más matices de grises? Pues en principio, tanto seniors y millennials al final van a acumular como casi el 50% del poder de compra en alimentación y en prácticamente muchos otros sectores, ¿no? Entonces eso los hace tremendamente, no sé cómo decirlo, atractivos, o es un sector o unos segmentos a los que tenemos que prestar especial atención, sobre todo para ver cómo evolucionan y cuáles son las tendencias y qué les llama la atención, ¿no? Dos segmentos que parece que son muy diferentes, pero que luego tienen muchísimas cosas en común entre unos y otros. Esos dos segmentos se encuentran en digital, como casi todos los consumidores. ¿Cuál es el posicionamiento de Día en los entornos digitales? Pues a ver, Día llegó de los últimos al mundo digital, y lo que hemos tratado de hacerlo es pues correr y hacerlo mejor que el resto, ¿no? Cuando todos los demás estaban en entrega al día siguiente, nosotros arrancamos con Same Day Delivery, de forma que nosotros podemos estar, pues ahora a las 9 de la mañana tú puedes hacer un pedido en Día y si hay slot a las 2 de la tarde estás recibiendo el pedido en casa sin ningún problema, ¿no? Eso nos da una ventaja muy grande. Ya ofrecemos cobertura en más del 60% de la población española, lo cual también es otro avance grandísimo, ¿no? La verdad es que ha sido llegar el último, pero correr mucho para hacerlo mejor que los demás, y tenemos una gran ambición de si no ser líder, sí coliderar o ponernos en la cabeza del e-commerce en alimentación. Amazon es el player el que todo el mundo teme, pero Día está dentro de Amazon. ¿Cuál es vuestra visión y vuestra estrategia con Amazon? Bueno, pues con Amazon la verdad es que el planteamiento desde el principio, cuando surgió la posibilidad de colaborar con ellos, y hay gente que no lo entendía, pues para nosotros la verdad es que significó una gran oportunidad, ¿vale? Una oportunidad, ¿por qué? Porque primero te permite aprender del mejor, ¿vale? Entonces tenerle cerca
es mucho más importante que tenerle enfrente, ¿no? Y luego, por otra parte, sería muy ingenuo o muy naif el pensar que a Amazon le puedes parar en España simplemente por no llegar a un acuerdo con él, ¿no? Si no es con nosotros, hubiera llegado a un acuerdo con otros o lo que hubiera acabado haciendo de una forma diferente, ¿no? Pero el poder de Amazon en España y en todo el mundo es brutal, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que vimos era una oportunidad de tenerle cerca, de aprender de ellos, y así nos ha servido diciendo, el trabajar mano a mano con Amazon a nosotros nos ha permitido subir muchísimo el listón en e-commerce. Es una referencia muy clara y la tenemos cerca. El escritor Sergio Molino habla en su libro de La España vacía de la gran diferencia entre ciudades grandes y ciudades pequeñas actualmente. ¿Lo veis eso en día al tener tanta capilaridad en España, de que hay también tanta diferencia de consumidor, aparte de los seniors y los millennials, de las ciudades? Pues, a ver, al final sí que hay diferencias claras, ¿no? Nosotros tenemos casi 5.000 puntos de venta en toda España, por lo tanto estamos en ciudades pequeñas, en pueblecitos, en ciudades grandes, en núcleos urbanos, estamos por todas partes, ¿no? Lo que sí que vemos es que la diferencia viene muchas veces primero por tendencias, porque hay tendencias que tienen lugar en grandes urbes que en sitios más pequeños no llegan, por ejemplo, todo el tema de alimentos orgánicos, bio, etcétera. En las grandes ciudades es algo que es interesante y que hay un público que está buscando ese tipo de productos, mientras que en entornos que son mucho más rurales, pues ese concepto de bio ya está implícito, ¿no? Si quiero huevos, tengo un vecino que tiene gallinas y alguien que tiene una huerta, entonces es absurdo hablar de bio orgánico cuando estás en el campo, ¿no? Por lo tanto, al final adaptas la tienda a lo que tienes en cada uno de los segmentos, y el cliente que tenemos en unos sitios y en otros es un cliente diferente, ¿no? Ahora nosotros estamos en el proceso de empezar a trabajar con lo que llamamos mucha más regionalización, mucho más de adaptar el surtido a la realidad de lo que son las demandas del cliente. Anteriormente nosotros lo que hacíamos sobre todo era un modelo, y ese modelo lo replicábamos, daba igual casi la zona, incluso dentro de una misma ciudad o en cualquier sitio de España, ¿no? Estamos avanzando mucho en todo lo que llamamos la regionalización, ¿no? En tratar de ofrecer un surtido que esté adaptado a las necesidades de cada cliente en cada una de las tiendas que tenemos. Conectando con la primera pregunta, en tu pasión por la construcción de marcas, ¿qué ves ahora mismo en el mercado, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, que te emociona como marca o que admiras en lo que es construcción de marcas? Pues fíjate, por una parte, y haciendo un poco de patria, para mí Zara es una marca que lo ha hecho de forma increíblemente bien, ¿no? Aparte de que sea española, ha logrado ser un referente internacional en todo, ¿no? En el crecimiento rápido que ha tenido, en adaptabilidad, en crear una tendencia nueva y una forma de entender el mercado de la moda totalmente diferente. Cuando entraron en el e-commerce lo hicieron también de los últimos, pero lo hicieron de una forma impecable, y es una compañía que se va reinventando casi día a día y que la verdad es que lo está haciendo fenomenal, ¿no? Entonces, para mí es un referente casi nacional y multinacional brutal. Y luego, por otra parte, yo tengo en mi corazoncito mi marca favorita, que es Porsche, que es para mí el referente como una marca con un concepto muy puro, que es casi un concepto de coche que se construyó al final de la Segunda Guerra Mundial. Ha seguido poniéndolo al día, ha seguido creando atractividad, ha seguido creando ese deseo por parte de los consumidores, comunicando unos valores que hablábamos antes, esa intangibilidad, esa deportividad, esa exclusividad, de una forma brutal, ¿no? Entonces, para mí, un referente de corazón es Porsche, y luego otro referente real en marcas en el mundo es Zara, sin duda. Muy bien, Zara y Porsche. Hablamos de otra empresa, de Procter & Gamble. ¿Trabajaste allí? ¿Cuál es la experiencia que te llevas? ¿Qué aprendiste allí? Bueno, pues para mí Procter fue como... Yo entré en Procter después de haber hecho un máster en Estados Unidos, y para mí fue como casi seguir haciendo el máster, pero a la vez que trabajaba, ¿no? Yo me quedo con dos cosas fundamentales de Procter. Por una parte, la forma de amueblarme la cabeza, ¿vale? Que en términos de marketing me ha servido, y los aprendizajes que me he llevado pues me han acompañado en todos los sitios por donde he pasado, esa forma de amueblar la cabeza, de tener las cosas claras. El brand manager en Procter, en la época mía, era como un pequeño director general que casi tenía responsabilidad sobre la cuenta de resultados de su propio producto, ¿no? Y entonces esa visión íntegra de la marca, la verdad es que luego me ha ayudado muchísimo en todos los sitios por donde he pasado. Y la segunda cosa que más me gustó de Procter fue la gente.
¿vale? El equipo de personas que había allí, los compañeros, los jefes, es decir, es increíble como después de haber pasado unos años, que fueron 5, casi 6 años en Procter, que realmente no fueron muchísimos, pues sigo conservando fantásticas amistades después de esos 30 años y un cariño tremendo hacia las personas de una generación concreta que vivíamos en la compañía en esos años. Antes Procter, ahora día, ¿cómo ha cambiado el mundo de los partners, de las agencias, desde lo que has conocido a cómo está actualmente? ¿Cuál es tu visión? Bueno, la verdad es que el marketing se ha vuelto muchísimo más complejo y es mucho más difícil el marketing de hoy del marketing de antes, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en Procter, la vida era mucho más sencilla en ese sentido. Nuestro trabajo se ha vuelto muchísimo más complejo. En esa complejidad lo que hace falta es apoyarse de gente buena alrededor, ¿no? Y esa gente buena la encuentras no solo en tus propios equipos, sino en equipos de fuera, ¿no? en agencias. De esa forma, lo que cada vez han ido surgiendo al volverse cada vez más complejo son agencias cada vez más especializadas. Y entonces es inevitable que te tengas que apoyar cada vez en mucho mayor número de agencias, ¿vale? Para hacer el trabajo, ¿no? La dificultad en nuestro lado, en el lado del cliente, lo que reside es en ver cómo puedes dar coherencia a trabajar con agencias diferentes para que al final la marca o el resultado final no se vea alterada, ¿no? Pero si quieres hacer un buen trabajo, para mí no hay duda que una de las vías es trabajar con especialistas, y esos especialistas al final es muy difícil que una sola agencia te pueda cubrir todo el espectro de lo que hoy por hoy es marketing y comunicación, ¿no? Por lo tanto, al final hay que encontrar al mejor especialista y luego pues cargarse un poco con las responsabilidades del lado del cliente de orquestarlo y alinear todo ese trabajo. Te licenciaste en 1990. ¿Cómo era la España de 1990 que te encontraste recién licenciado? ¿Cómo eran los profesionales que salían de esas universidades y cómo son los de ahora? ¿Qué ha cambiado? Pues fíjate, yo creo que ahora la gente sale de la universidad muchísimo mejor preparada que como sabía antes, ¿no? Antes había un distanciamiento muy grande de la universidad a la empresa. Yo, de hecho, me tuve que ir a Estados Unidos a hacer un máster porque no existía esa conexión, que sí que estaba muy clara en Estados Unidos, y yo creo que hemos acortado el gap aquí en España de una forma brutal. Aquí en España ya hay universidades muy buenas, hay escuelas de negocios muy buenas y hay sitios donde ya se vive mucho mejor el método de estudio del caso, el vivir con el día a día y con la realidad de la empresa, ¿no? Y de lo que está pasando en la calle, y no hay tanta diferencia entre lo que aprendes en la universidad a lo que luego puede ser el día a día, ¿no? En mi época era diferente, ¿no? Se aprendía mucho más lo que ponía en los libros y los libros a lo mejor no tenían nada que ver con lo que había en la calle. Y a nivel generacional, yo creo que posiblemente ahora siga habiendo un gap muy grande entre lo que son nativos digitales, gente que ha entrado o que ha vivido de un entorno puramente digital siempre, a profesionales que hay en el sector, sobre todo ahora ya por un tema de edad, en posiciones altas de compañías que no tienen ese origen digital como tal, ¿no? Entonces te vas a encontrar con gente que entiende muy bien ese discurso y da alas e impulsa todo lo que venga nuevo y viene por parte de los jóvenes profesionales, y hay empresas donde todavía hay un gap tremendo entre la alta dirección que no entiende todavía el mundo digital y la transformación digital que estamos viviendo y la gente nueva que tiene ideas y cosas, formas de hacer diferentes en la compañía, ¿no? Bueno, pues cerramos con este mensaje positivo. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros y por tu tiempo. Muchas gracias. A vosotros os esperamos en otro chat en Find a Sense. Muchas gracias.